Nosotros tenemos que vernos y cómo nos ve Dios, y también cómo tenemos que ver a nosotros como soldados, como guerreros. Eso es lo que la palabra nos va enseñando y nos va viendo siempre como soldados en Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Hay una alabanza o canción de Juan Luis Guerra que habla de esto. Dice: soy soldado, soldado de guerra. Amén. Aleluya, soldado de guerra, él dice en su canción o en parte de su canción. Y la Biblia constantemente nos está invitando a ser soldados, a ser valientes, a ser aguerridos. Y es así como hombre y mujer tenemos que ser, soldados de Cristo, guerreros de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo toma la figura, ¿cierto?, de un soldado romano, para que cuando leamos este pasaje tengamos esa visión, tengamos esa foto en nuestra mirada, en nuestra mente, de que él, mientras estaba preso, constantemente ahí en Roma veía a los soldados romanos, ¿cierto? Era en su entorno, era normal, así como nosotros vemos a los carabineros, ¿cierto? Él veía a los soldados romanos y ellos tenían esta armadura, y vamos a ir viendo que él se fijó en esa armadura y hace un análisis y lo lleva obviamente a la palabra de Dios, y nos va dando luz de cómo nosotros tenemos que tomar toda esa armadura del Señor. Estamos en tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos. Como iglesia tenemos que saberlo. Nuestro entorno es violento, nuestro entorno es difícil, en el mundo están pasando cosas. La iglesia tiene que levantar una voz profética, una voz de alerta, ¿cierto? En esta sociedad vemos cómo las leyes cada día están aplastando los valores, y los países, no solo Chile, sino que los países van para allá. Y nosotros, ante lo malo, ante los días peligrosos, ante los días malos que se vienen o que estamos viviendo, tenemos que, sin lugar a dudas, tomar la armadura de Dios, si no el diablo va a pasar por encima de nosotros. Amén. Amén. Así que vamos a ir analizando. Tengo 40 minutos, así que mi esposa me va a avisar cuando esté ya en los tiempos finales. Amén. Así que vamos a ir analizando esto y cómo esto nos va a servir para nuestra vida. Dice el verso 10: por lo demás, bueno, el apóstol Pablo ha enseñado varias cosas antes, entonces está diciendo por lo que le he enseñado, por lo demás, por todo lo que le he dicho o les he comunicado, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí es súper importante que nosotros como cristianos, hermanos, tengamos la certeza, la seguridad de que la fortaleza viene de Cristo. Amén. O sea, que la fortaleza viene de Dios, no es un tema nuestro. Muchas veces queremos luchar por nuestras fuerzas, muchas veces queremos ayudar a Dios, pero hermano, aquí el texto es súper claro, y la Biblia en muchas partes es clara en decirnos que la fuerza, la fortaleza es en el Señor, dice en su fuerza, es siempre en Él. Cuando queremos ganar la batalla por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, o tratando de ayudar a Dios, vamos a perder. Pero si nosotros sabemos que la fortaleza viene de Dios, es ahí cuando tenemos la victoria. Entonces el Señor nos llama a ser dependientes de Él, no autodependientes, no autosuficientes, no creer que yo tengo mucha fuerza. La Biblia dice que el que no tiene ninguna fuerza, Dios multiplica esa fuerza. O sea, desde cero Dios te da fuerza. Por eso la Biblia siempre está hablando de que, por ejemplo, al soberbio lo mira de lejos, al altivo de ojo lo mira de lejos, al humilde lo acoge, porque el humilde reconoce sus incapacidades. El pobre de espíritu también reconoce, el débil reconoce que no es nada ante Dios. Es así como tiene que ser nuestra actitud, de saber que nosotros no somos nada y que necesitamos esas fuerzas de Él. No es por nuestra fuerza. La iglesia no se mueve sin las fuerzas del Señor. Si Cristo no va por delante, no puede moverse. El hombre cristiano, la mujer cristiana no puede tener fuerza si Cristo no le da las fuerzas. Por eso nosotros tenemos que pedir fuerza al Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene poder. No vamos a alargarnos en esto porque sabemos que Dios, tenemos esa certeza que Él tiene poder. Y en el poder de su fuerza es donde usted, hermana Mónica, es donde usted, hermana Bárbara, se va a fortalecer en Cristo, ¿cierto?
no se va a fortalecer en el pastor, no se va a fortalecer en X iglesia, no se va a fortalecer en X ministerio o en X cantante cristiano, no, es en el Señor. Tenemos que tener claro eso. Nosotros, los que estamos por delante, de alguna manera somos ayudadores, pero nosotros no tenemos, como dice el pastor Guido, no tenemos ni un brillo. O sea, somos personas de carne y hueso y tenemos que siempre acudir a Dios. Está muy bien que un hermano o una hermana pida la oración y que nos apoyemos en oración, la Biblia lo dice, pero también la oración tiene que partir por uno. Uno tiene que ir al Señor primero, al Señor Jesucristo, ahí está la fuerza. Y después uno va al hermano, a la hermana y le pide apoyo en oración. Amén, porque las fuerzas vienen de Él. Eso tenemos que tener claro. Verso 11 dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístanse, pónganse o tomen la armadura de Dios, pero es importante ver que aquí es toda la armadura de Dios o la armadura completa. ¿Ya? Esa es la perspectiva que el apóstol Pablo está poniendo. Todo el traje del soldado romano, todo el traje del soldado, todo el traje del guerrero es donde uno, cuando va a la guerra, tiene que ponerse toda esa armadura. No puede ir con un arma y sin el escudo, no puede ir con el escudo y sin la espada, ¿me entienden? Tiene que ir con toda la armadura de Dios en este caso. Y tenemos que hacer notar, y es súper importante, así como el versículo 10 nos habla que el poder es de Dios, que las fuerzas son de Él, la armadura también es de Dios. Porque nosotros podríamos decir, ya, yo voy a tomar la armadura mía, mis fuerzas, mis capacidades, mi inteligencia, mi sabiduría, mi estudio, mis logros, ¿cierto? Mi armadura. No, es la armadura de Dios. Así como a David, ¿se acuerda ahí cuando estaban enfrentándose a los filisteos? Le pasaron toda una armadura del pueblo de Israel, y él dijo, no, esta no me cabe esta, porque no era con esa armadura, era con la armadura de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener claro que esta armadura está provista, está ahí, está en el cuartel, ¿cierto? Está en la iglesia, está en la oración, está en la lectura bíblica, está en el orar unos por otros, en el congregarnos. Ahí está la armadura de Dios. Dios ya puso esa armadura, ya la entregó, está, por decirlo, en el cuartel. Ahora nosotros tenemos que tomarla y ponernos esa armadura. Amén. Y esa armadura viene del cielo, viene de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Aquí tenemos que ver que la palabra firmes es una palabra griega que es istemi, y tiene que ver con establecido, tiene que ver con permanecer, tiene que ver con quedarse quieto, con hacer, por sostenerse, hacer un pilar ahí. Esa es la idea que está dando, mantenerse firme, establecido, que pueda venir la tormenta, pero no va a botar al cristiano, no va a botar al hermano. Es como pararse firme en la roca, que es Cristo, ¿cierto? Cuando estamos firmes en Él, nada nos puede mover. Es estar firme. Esa palabra istemi es lo que está diciendo, permanecer. Habla de perseverar también, ¿cierto? Habla de quedarse. Entonces pueden venir las tormentas, y seguro van a venir, pero el cristiano que tiene la armadura de Dios va a estar firme. Si el cristiano toma la armadura de Dios, va a permanecer ahí firme. ¿Contra qué, Jorge? Contra la acechanza del diablo, ¿cierto? Tenemos un adversario que es el diablo, que es nuestro enemigo, que es el enemigo de la iglesia, que es el enemigo de los pastores, que es el enemigo de los que quieren hacer la voluntad de Dios, el diablo y sus demonios. Entonces, ¿cómo podemos vencerlo? Tomando la armadura de Dios, ¿cierto? Porque tomando la armadura de Dios, la Biblia dice, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero aquí tiene que ver con que el diablo va a atacar, y usted va a estar ahí como el soldado, como el militar, que le dicen 1, 2, 3, firme, y ahí está, y lo pueden pegar, lo pueden mover, ¿cierto? Ahí los que hicieron el servicio militar pasan los comandantes, los que están ahí, y tratan de botar a la persona, y él tiene que permanecer en una posición. Le enseñan ciertas posiciones de estar firme y que no lo mueva nadie de ahí.
Esa es la idea, que entonces que cuando vengan las acechanzas del diablo, cuando vengan los ataques del enemigo, cuando vengan las tormentas, usted y yo vamos a quedar firmes porque tenemos la armadura de Dios. Amén. La palabra acechanza es una palabra griega que es metzodeia, y tiene que ver con artimañas, tiene que ver con trucos, los trucos del enemigo, las artimañas del enemigo, las estratagemas o las estrategias malévolas que él va craneando, va planeando para atacarnos, porque téngalo por seguro que el enemigo, que Satanás, siempre está urdiendo un plan para hacernos caer, para hacernos derribar. Eso tenemos que tenerlo claro, hermano. Tenemos que saber que el enemigo está atacando como león rugiente, pero ojo, como león rugiente. No dice que es un león rugiente, dice como león rugiente, porque el león de Judá es Jesucristo. Amén. Pero el diablo, que es un copión, él dice en la Biblia que es como un león rugiente, quiere imitar a Jesús siempre, pero no va a poder si nosotros tenemos puesta esta armadura. Amén. Amén. Entonces habla de esto, las acechanzas, las artimañas, los trucos, ¿cierto? Las cosas, las triquiñuelas, las cosas turbias del enemigo que están ahí acechándonos, que están ahí pendientes de nosotros. ¿Para qué? Para hacernos caer. Amén. Y el diablo viene de una palabra griega que es diabolos, y tiene que ver con el calumniador, el mentiroso o el acusador. El diablo es nuestro acusador ante Dios. Vemos en la Biblia que él fue a acusar a Job, pero lo que tenemos que tener claro también como cristianos, que esas acusaciones que Satanás hace son falsas, porque él es padre de mentira y es el mentiroso. Entonces él nos va a acusar injustamente y con mentira ante Dios. Vemos que a Job le llevó como un chisme, como un cuento, ¿cierto? A Dios, quítale esto y va a ver que él es injusto, pero pasó toda esa prueba y realmente lo que prevaleció fue lo que dijo Dios, que ese hombre era justo. Pero el diablo llevó una mentira, y siempre el diablo va a querer levantar calumnia sobre ti. El diablo nos va a acusar, y quizás en nuestra conciencia también nos va a acusar, pero recuerda que Cristo ya pagó el precio. Amén. Y todo lo que pueda decir el diablo no tiene ninguna validez, porque Cristo ya te hizo justo, te perdonó. Amén. Amén. Tenemos que tener claro eso. El diablo es un mentiroso, es un calumniador. Si calumnia es inventar chisme, mentira, es un acusador. Amén. Así que tenemos que estar ahí pendientes de eso. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí el apóstol Pablo nos mete a un terreno que es súper interesante de entenderlo y de saberlo. De tener claro que hay un mundo espiritual. Así como hay ángeles, también hay demonios. Así como la iglesia es organizada, así como la iglesia tiene maestros, pastores, y lucha y busca la verdad, también hay un pueblo enemigo que también está organizado, y esos son los demonios. Y aquí este versículo nos deja súper claro que en el infierno o en el mundo, en las regiones celestes, hay un orden también, un orden espiritual del diablo. Amén. Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esto? Mi hermana Mónica, ¿usted sabe lo que significa contra sangre y carne? Que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué se le viene a usted a la mente? No sabe. Jorge. Que nosotros no peleamos ni con la carne ni con la sangre, sino con la espada de Dios, con la espada de doble filo, con la Biblia. No. Lo que quiere decir que no peleamos contra sangre y carne es un... Usted mire, cuando usted, por ejemplo en Chile uno dice una palabra que es coloquial, que es como del vulgo, de la pobla, y se le dice los chilenismos. En ese tiempo se ocupaba, o sea, cada país tiene sus propias palabras. Entonces ahí es un hebraísmo que ocupaban los judíos, los hebreos, que quería decir, no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, no es contra el cuerpo. Amén. Por eso dice carne y sangre, no es contra las personas. Eso es lo que se refiere, no es contra las personas, no es contra carne y sangre. Es como un dicho que ellos tenían, y se le llamaba hebraísmos.
Así como nosotros le decimos chilenismo a ciertas palabras que entendemos nosotros los chilenos, ellos también entendían eso hebraísmo. Entonces ellos dicen, contra sangre y carne no es nuestra lucha, contra las personas, contra el hermano que está ahí a mi lado, no es nuestra lucha contra nosotros mismos, ¿cierto? Es contra un mundo espiritual. Y eso tenemos que tenerlo claro, que a veces el diablo puede utilizar a personas, a nuestros familiares o personas conocidas, amigos, para hacernos caer, para tenernos una tentación o ponernos una zancadilla. Tenemos que tener claro eso, no es contra las personas, sino contra los espíritus. Y aquí el apóstol Pablo va más allá, dice, sino contra principados. Principado es una palabra griega que es argé, que habla de gobernantes, ¿cierto? Contra potestades. No tenemos lucha contra las personas, sino que contra principados, que son los gobernantes, contra potestades, que habla de las autoridades, y estos gobernantes y estas autoridades son demoníacas, a eso voy. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando habla de gobernadores del mundo, es una palabra griega que es cosmokreitor, que es gobernadores del mundo de Satanás, o gobernadores del mundo de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces, nosotros como cristianos nos enfrentamos, como dijo el pastor Rodolfo Tapia la otra vez, y es verdad, hermano, estamos en una guerra espiritual, y esta guerra es todos los días, no hay descanso, los ángeles y los demonios están luchando, nosotros no los vemos, pero hay un mundo espiritual que existe y que es real. Entonces, en ese contexto nos está metiendo el apóstol Pablo y nos está diciendo, hay peligro, hay un mundo que no vemos, que está luchando cada día, y el diablo, su fin, su meta es robar, es matar, destruir y llevarse a la mayor cantidad de gente al infierno, porque como él sabe que él ya está condenado, él no quiere caer solo al infierno y quiere llevarse a multitud de gente. Y los demonios que lo siguen también están en esa misma. Entonces aquí lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo es que así como en la iglesia hay un orden, que lo hemos visto en otras oportunidades, el reino del diablo, el reino de Satanás también tiene un orden, porque se fijan los gobernantes, las autoridades, así como por decirlo, tiene un presidente, tiene alcaldes, tiene concejales, tiene un orden. El reino del diablo tiene un orden destructivo, ¿cierto? Ellos están planificados, no hacen las cosas al azar, y eso tenemos que tenerlo claro, y eso es lo que quiere dejar puesto acá el apóstol Pablo, que contra esos demonios luchamos, que están organizados, están ordenados, que hacen reuniones también los brujos, que hay toda una parafernalia, así como nosotros oramos, ellos también oran para que los pastores caigan. O sea, esto tenemos que tener conciencia de que hay un mundo espiritual y que está tratando de derrotar a los cristianos. Amén. ¿Quién cree usted que son los que están detrás de todas estas leyes pro-abortistas, ¿cierto? Leyes homosexuales o leyes a favor de las drogas? Son doctrinas de demonios, como dice la Biblia. Los demonios están detrás de todo esto. Porque ¿cómo puede ser posible que alguien en su sano juicio esté avalando matar a los bebés, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos darnos cuenta que esto viene de mucho antes. O sea, el espíritu de Faraón, por decirlo de alguna manera, el espíritu de Herodes, que ellos mataron a niños, ¿cierto? Herodes para eliminar al Salvador, ¿cierto? Mató a los niños menores de 2 años, ¿cierto? Faraón igual, y por eso Moisés tuvieron que ponerlo en una canasta. Entonces, todo este espíritu viene de antes y es el espíritu del diablo, es un espíritu asesino, que quiere destruir la familia, que quiere destruir la raza humana, ¿cierto? Porque él no tiene sentimientos, no tiene amor, ¿cierto? Solamente hay odio en su corazón. Entonces tenemos que tener que el diablo va dominando las cosas de esta manera, como la mafia. Si usted ha visto alguna película de mafia o ha leído algún libro de mafia, los tipos son súper ordenados. Y hoy en día existen las mafias y en ese mismo orden, así como hemos hablado de los Illuminati, de los masones, que hay toda una mafia que está detrás de las cortinas, ¿cierto? Nadie los ve, están entre las sombras, hay un poder que está entre las sombras manejando todos los hilos, y ahí, como en la cúpula, por decirlo, donde no llega nadie, ahí están
literalmente demonios manejando todo esto, todas estas leyes asesinas o leyes que van en contra de los valores de Cristo, amén. Entonces dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los cielos, ¿cierto? A eso se refiere, en todo el cielo hay esta lucha espiritual, amén. Se da cuenta que estamos en un mundo difícil, en tiempos peligrosos, en donde ser cristiano realmente es una lucha diaria. Por eso es súper importante tener conciencia de que tenemos que tomar la armadura de Dios y convertirnos en esos guerreros que Dios quiere para que podamos salvar a la gente. Amén. El versículo 13 dice, por tanto, o sea, teniendo claro esto, hermano, teniendo claro de que hay un reino invisible, maligno, que quiere destruirnos, dice, tomen toda la armadura de Dios, lo dijimos, completa, para que puedan resistir en el día malo. Y cuando habla de que, para que puedan ser capaces de, ahí hay una palabra para resistir, ansistemi, que significa pararse en contra, oponerse y resistir, contradecir. ¿A quién? Al enemigo, ¿cierto? A estos demonios, a estas enseñanzas falsas o a estos antivalores, ¿cierto? Tenemos que estar firmes, pero no solo firmes, sino que en una posición también activa, que oponerse en contra de eso, o sea, levantar la voz como iglesia. Estamos claros de que esto no es con violencia física, esto no es con ofensa o denigrar al otro, esto es con la palabra de Dios, es con las armas del Señor, que son la oración, que son la lectura bíblica, y levantar la voz y decir, Dios dice esto, no lo digo yo, Dios lo dice. Tiene que ver con eso, oponerse a estar en contra, esto es lo que dice esa palabra. Entonces tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir o para que puedan ser capaces de resistir, de contrarrestar cuando venga el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día malo puede ser el día de la enfermedad, el día de la muerte de un familiar, el día, no sé, que haya persecución a los cristianos, el día más triste de tu vida. Ahí tienes que tener la firmeza, tienes que estar firme en Cristo, tienes que tener puesta la armadura de Dios. No puede ser que llegue ese día y tú te estés poniendo la armadura de Dios o te falte algo de la armadura de Dios, porque cuando llegue ese día y si te pillas sin la armadura de Dios, serás presa fácil del enemigo. Amén. Entonces esta oposición habla de una iglesia activa, ¿cierto? No es una iglesia pasiva, sino que es una iglesia que está en defensa de la fe, en defensa de los valores, con una actitud, como lo hemos dicho, una actitud de guerrero, una actitud de guerrera, una actitud de soldado, una actitud de valiente. El Señor nos llama y nos ha hecho un llamado de despertar ese valiente que llevamos dentro, por decir. Y ese valiente está, si el tema hay que despertarlo y ponernos esta armadura. Debemos convertirnos. Yo una vez hice una nota que hablaba de entre comillas, convertirnos en esos ramos espirituales, ¿cierto? Con toda la arma y salir, aquí estoy, y el diablo, ven, yo no te tengo miedo, yo tengo la palabra de Dios, tengo la espada, tengo la oración, estoy fortalecido en Cristo. Entonces, que venga el enemigo, o sea, yo lo estoy esperando, no estoy ahí achunchado, no estoy atemorizado, sino que yo estoy en una posición firme y que venga el diablo, porque dice la Biblia que resistan al diablo y él huirá de ustedes, ¿cierto? Entonces tenemos que tener súper claro eso. La iglesia tiene que tener una posición no pasiva, sino que activa y siempre en defensa de la fe, como un soldado. Amén. Estar alerta. Vamos al verso 14. Estén pues nuevamente firmes, y esta es la palabra que vimos antes, istemi, ¿cierto? Estar firme, ahí estar establecido, que nada nos mueva. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, el verso 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esto habla de, cuando dice ceñido, habla de tener puesto un cinturón o un cinto, estar rodeados por la verdad. Amén. Nosotros tenemos la verdad que es Cristo. Cristo es la verdad.
Y Él dejó establecida la verdad en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estar rodeados de Cristo, rodeados de la verdad, rodeados de la palabra, rodeados de la santidad. Tener puesto este cinturón y que nos rodea entero. No hay nada que se nos pueda escapar y tenemos firme ahí el cinturón de la verdad. De eso es lo que está hablando. Tenemos que estar convencidos de la verdad y estar dispuestos a luchar por la verdad. Y repito, o sea, nuestra lucha no es con las armas de este mundo. Este mundo es con ofensa, este mundo es con garabato, este mundo pelea con combo, ¿cierto? Este mundo pelea con la venganza, pero nosotros no, nosotros peleamos con el amor del Señor. La mayor revolución que hizo Jesús fue la revolución del amor. Amén. Esa fue su arma. Amén. Pero es una actitud súper loca, súper valiente. O sea, es una actitud que va contra la corriente, va contra este mundo. Amén. Amén. Nosotros tenemos que estar rodeados con esa verdad de Cristo. Amén. Luego dice, y vístanse con la coraza de justicia. Bárbara, para ti, ¿qué es lo que es una coraza? Ay, no sé cómo decirlo. Algo firme. Algo... ¿Como un escudo? No. Tengamos esta mirada del soldado romano, del guerrero. La coraza Era como la malla que se ponían abajo de la armadura. es parte, pero la coraza viene siendo ¿Es como un chaleco antibala? claro, como un chaleco antibala, o esa coraza que se ponían metálica, que se Claro. ponían cubriendo el pecho, la espalda, ¿cierto? Eso metálico que se ponían ahí. La protección. Esa es la coraza, que habla un poco del corazón, ¿cierto? Coraza, corazón. Y es sumamente importante esta parte de la armadura en el soldado, en el guerrero. ¿Por qué? Coraza viene de una palabra griega, thorax, que tiene que ver con pecho o tórax. ¿Ya? Thorax, pecho o tórax, o el torso. Y esto es súper importante porque es la parte de la armadura que protege el corazón, ¿cierto? Y nos habla de algo que lo hemos hablado en otras oportunidades, que dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces podríamos tener el cinto de la verdad, podríamos tener el casco, pero si no tenemos guardado el corazón, si no tenemos esa coraza, ¿cierto? Entonces es súper importante esa parte de la armadura, tener la coraza de justicia. Esta coraza que nos protege el corazón, que es lo más importante que tenemos que guardar. Guarda tu corazón, examina tu corazón. El Señor nos hace siempre un llamado de estar examinando, revisándonos, analizando. Antes que analizar a los otros, tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Una introspección siempre, Dios, ¿cómo estoy? Confesar nuestros pecados, guarda mi corazón, ¿dónde está yendo mis pensamientos? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Dónde van mis pies? ¿Cierto? Tiene que ver con eso, guardar mi corazón. Y esa es la armadura de Dios que está dispuesta para ti y para mí. Tienes que tomarla y ponerte esa coraza. Amén. ¿Cierto? Tenemos que guardar ese corazón. Y esta coraza es la coraza de justicia. Todas estas armaduras son las que Dios nos pone, no es nuestra justicia. La coraza de justicia habla de la coraza de la rectitud, ¿cierto? La coraza es de Dios porque Dios es justo. Y cuando habla de justicia, o la coraza de justicia, viene de la palabra dikaisuné, que tiene que ver con la justificación. Justicia, cuando tenemos la coraza de justicia, aparte de lo que les dije, tiene que ver con que si tenemos esto, estamos seguros en Cristo. ¿En qué sentido? En que ya el enemigo ya no nos puede acusar, porque ya somos justificados, somos hechos justos, o somos hechos sin culpa. Éramos culpables, pero tenemos la coraza de justicia, que es de Dios, y ahora ante Dios pasamos sin culpa. Él nos hizo justos,
¿cierto? Habla de esta justificación y habla de la equidad también y de la rectitud, ¿cierto? Teniendo esta coraza vamos a ser rectos como Dios, vamos a vivir en la justicia de Dios. Y hablábamos cuando estudiamos en el Sermón del Monte, habla de esta justicia que es buscar a Dios, que es tener hambre y sed de justicia de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de deleitarnos en la palabra. Habla un poco de eso. Amén. Entonces, la coraza primero nos protege el corazón, pero también nos salva, ¿cierto? La salvación que es dada por Cristo nos guarda el corazón, nos salva y nos hace justos delante de Dios. Qué importante tener. Versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí cada parte es importante, hermanos. Cuando habla de calzarse los pies, habla de ponerse esos zapatos o esas sandalias en ese momento y amarrarse. Ustedes ven en las películas o en las fotos que Jesús o los soldados romanos tenían unas sandalias que se amarraban por todo el pie, toda la pierna, ¿cierto? Y tenía que estar bien firme porque caminaban mucho, ¿cierto? No podían estar perdiendo el tiempo abrochándosela a cada rato. Entonces tienen que estar bien firmes, ese calzado del apresto del Evangelio. Apresto es una palabra que quiere decir preparado, ¿cierto? Preparado, ¿para qué? Para dar el mensaje. ¿Cuál mensaje? La buena noticia de Jesucristo, el Evangelio de paz. ¿Y por qué el Evangelio de paz? Recuerden que no es la paz nuestra, no es la paz del mundo, es la paz de Dios. Y la paz de Dios tiene que ver con que nosotros somos los que reconcilian al hombre con Dios, ¿cierto? Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios, y ahora nosotros como embajadores de Cristo también llevamos esa paz, pero es la paz, no es una paz política, es una paz del alma, que el hombre se siente en paz con Dios, ¿me entienden? Esa es la paz que tenemos que llevar, y ese es el mensaje que tenemos que llevar, el mensaje de salvación, el apresto a estar preparados con el buen mensaje, y también habla de estar siempre listo. ¿Y por qué los pies? Porque tenemos que estar listos para la batalla. O sea, si uno está descalzo y de repente dicen vamos a la batalla, va a perder el tiempo en abrocharse, ponerse. No, pero aquí habla que el soldado está ahí con los zapatos bien puestos, siempre listo para dar el mensaje. O sea, en cualquier momento Dios puede poner una persona y no puede uno decir, ¿sabes qué? Voy a llamar al pastor a ver qué le digo, o voy a orar aquí. No, o sea, ahí hay que entrar a la batalla, hay que llevar el mensaje de la paz. Por eso es importante esa preparación, ¿cierto? Con el apresto del Evangelio, de estar preparados ya, no que cuando venga y ¿qué hago? Sino que estar preparados, ya tener puesta la armadura de Dios. Y la armadura de Dios lleva estos zapatos. Versículo 16, sobre todo, aquí es importante, hermano, esto no es como, supongamos, cuando uno veía los monitos animados y decía, me gusta la pistola de Robotech, me gusta la espada de He-Man, es como selectivo así, pero no me gusta, no sé, pues las botas. Entonces, tiene que ver, esto no es selectivo, no es que, sabes que yo voy a tomar me gusta evangelizar y voy a tomar los puros zapatos. Pero sabéis que no me gusta andar en la verdad, así que el cinturón lo voy a dejar a un lado. No, es toda la armadura de Dios, es el Evangelio completo. Amén. Amén. Así que dice, sobre todo el versículo 16, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y quiero explicar esta parte un poquito. Dice, lo voy a traducir, el escudo de la fe quiere decir el escudo grande de la confianza. ¿Y por qué grande? Porque la palabra griega es sureos, que significa escudo grande, pero como una puerta. Y ahí nuevamente nos tiene que volver la imagen del soldado romano, que ese escudo era gigantesco. Sí. Hermano, expláyate nomás, si no alcanza a terminar hoy día, termina la otra semana, así que para que no estés apurado y Te quedan 5 nomás. Bien. Expláyate nomás. Espérate 5 minutos. Claro, expláyate en este punto, o sea, Sí, si no alcanza a terminar todo el sermón, la otra semana no termina. Bueno. Ya para que no esté ahí. Entonces tiene que ver con escudo grande como una puerta. Y ahí nos tiene que venir a la mente el escudo romano, que en otra oportunidad me parece que les comenté de que eran escudos gigantes que tapaban todo el cuerpo.
esa es la figura. Y cuando hacían sus marchas o se enfrentaban al enemigo, eran tan grandes los escudos que las flechas no podían entrar. Y eran tan astutos que algunos los ponían así de frente y los otros los ponían en el techo, entonces iban haciendo unas verdaderas moles metálicas, como unas tortugas, ¿cierto? Y no entraban flechas, no entraba nada, ni la espada. Entonces ellos entre medio iban metiendo la espada y iban matando a los demás enemigos. Entonces habla de ese, un escudo gigante, un escudo como de puerta. Esa es la palabra griega que ocupa el apóstol Pablo. Entonces dice, sobre todo tomen el escudo de la fe, el escudo grande como una puerta, que es la fe, ¿cierto? En el Evangelio mismo, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, recordemos, el enemigo no descansa. Él está acá a ver por dónde voy a tirar la flecha, por dónde voy a tirar el proyectil, porque la palabra dardo viene de velos, bélico, ¿cierto? Proyectiles, lanza o flecha. Entonces el enemigo está armado con eso. Entonces ahí al Z, a ver, este es bueno para el servicio, pero a lo mejor tiene una caída, ¿por dónde? Ya, por el frente no, a ver por el lado. Aquí y el diablo siempre está pensando por dónde hacernos caer, por dónde destruirnos. Pero si tenemos el escudo de la fe que es grande como una puerta, no va a entrar ningún dardo del enemigo. Y ahí habla de encendidos, ¿cierto? Estos dardos, aparte están, dice, los dardos de fuego del maligno. Y lo que quiere decir es dardos, miren la malicia del enemigo, dardos encendidos con fuego, que es una palabra que dice puro o, pero aparte de eso, es como con odio. A eso se refiere encendido en ira, encendidos con rabia, indignados, son dardos que te tiran a matar. Es el tema, no es que el diablo te va a hacer un cariñito, te va a dar una cachetada, hoy me dolió. No, o sea, el diablo quiere destruirte, hermano. Eso quiero que tengas la conciencia, que el diablo te quiere tirar a destruir, o sea, que no te levantes más. Por eso que tenemos que estar atentos. Amén. Dice que son dardos con fuego, pero con odio, que arden en fuego, que están inflamados en cólera, que tienen rabia, que tienen mucho odio, porque el diablo lo único que tiene en su corazón es odio hacia Cristo y hacia todos los cristianos, porque somos de Cristo. Amén. Entonces habla de que el diablo quiere matar, quiere robar y quiere destruir. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿cierto? Vamos a ponernos en pie y la otra semana seguimos. Continuará, ¿ya? Así que, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos emocionamos con la palabra y queremos aprender más de ella, Señor, pero también debemos ser prudentes, Señor, y el tiempo pasa también. Ayúdanos a meditar en esto, Señor, en tener la conciencia clara, Señor, la película completa, Señor. No un pedazo, sino que todo el panorama, Señor, porque cuando tengamos el panorama completo vamos a estar alerta, vamos a estar pendientes, Señor, vamos a estar leyendo la palabra, vamos a estar orando, vamos a estar, Señor, con el escudo de la fe, ceñidos con el cinturón de la verdad, Señor, y poniéndonos ese zapato del apresto del Evangelio. Quién sabe si de aquí salimos y hay una persona, Dios mío, o en el trabajo, o en Facebook, o en cualquier parte, o una llamada, Señor, podemos estar ahí llevando el Evangelio de paz, Señor. Pero tenemos que estar listos, no en el momento tomar una armadura ahí que está llena de polvo. No, Señor, ya tenemos que tener puesta la armadura. Enséñanos eso y que esta palabra la vayamos masticando. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza solo a ti, porque la armadura viene de ti, porque la provisión viene de ti, porque la fortaleza viene de ti, Señor. Bendecido eres tú, bendito eres tú. Le damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén.